Buenas tardes, estimada tutora y compañero. En esta actividad realizaré la explicación del sistema cardiovascular, que está inicialmente compuesta por la sangre. En esta encontramos que está formada por un 50% de plasma que contiene agua, minerales, vitaminas y algunos desechos. Y el otro 45% encontramos en las células sanguíneas, que están formadas inicialmente por glóbulos rojos, que su función principal es transportar oxígeno por todas las arterias del cuerpo humano. También encontramos los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que su función es contrarrestar o combatir las bacterias o virus que entran a nuestro cuerpo. Y por último encontramos lo que son las plaquetas, también llamadas trombocitos, que su función es coagular la sangre cuando tenemos una herida, impidiendo el derrame de la sangre. Componente del sistema circulatorio encontramos lo que son las arterias, los vasos capilares y las venas. En esta encontramos las arterias, que son un poquito más grandes que las venas, son un poquito más elásticas y se diferencian de color rojo. Llevan sangre del corazón al cuerpo y su función es transportar sangre rica en oxígeno. Ya. Otro componente del sistema circulatorio son los capilares, que son muy delgados y entregan oxígeno y nutrientes a las células, y de estas recogen los desechos como el CO2, que es el dióxido de carbono. Por último tenemos lo que son las venas, que transportan sangre del cuerpo al corazón y transportan sangre rica en CO2, dióxido de carbono. Estas se diferencian por su color azul. El corazón está compuesto inicialmente por tres capas, en las que ellas encontramos el endocardio, que es la capa interna del corazón, encontramos el miocardio, que es la capa intermedia del corazón, y por último encontramos el pericardio, que es la capa que envuelve al corazón. El corazón funciona gracias a dos movimientos. Entre ellas encontramos que es la diástole, que es cuando el corazón se relaja y ésta se llena de sangre. Y el segundo movimiento encontramos la que es el sístole, donde el corazón expulsa la sangre hacia diferentes partes del cuerpo. Cuando el corazón se relaja, que hace el movimiento de diástole, el corazón se llena de sangre proveniente de las venas, en la que contiene sangre rica en CO2, dióxido de carbono. Al haber obtenido la sangre proveniente de las venas, el corazón va a hacer un movimiento de sístole, que es de contracción, donde va a expulsar sangre de la aurícula izquierda mediante la válvula tricúspide al ventrículo derecho. En ese mismo momento, mediante el movimiento, la sangre rica en CO2, dióxido de carbono, va a ser expulsada a las venas pulmonares. La sangre proveniente la sangre proveniente de las venas, el corazón va a hacer un movimiento de sístole, que es de contracción, donde va a expulsar sangre de la aurícula izquierda mediante la válvula tricúspide al ventrículo derecho. En ese mismo momento, mediante el movimiento, la sangre rica en CO2, dióxido de carbono, va a ser expulsada a las venas pulmonares. La sangre proveniente, esa sangre llegada a nuestros pulmones, que está rica en dióxido de carbono, empieza a dejar esa sangre y los glóbulos rojos empiezan a llenarse de oxígeno. Una vez esta sangre rica en oxígeno empieza nuevamente a regresarse a las venas pulmonares. Esa sangre ya rica en oxígeno llega a la aurícula izquierda. Esa sangre proveniente de los pulmones rica en oxígeno llega obviamente a la aurícula izquierda gracias al movimiento de diástole de relajación. Y en el movimiento de sístole, que es de contracción, esta sangre rica en CO2 va a ser expulsada a la arteria aorta, donde va a ser distribuida a diferentes partes del cuerpo, tanto la cabeza como miembros inferiores y miembros superiores, entregando nutrientes y oxígeno. Venimos con el aparato respiratorio. Es el conjunto de órganos que permiten la respiración, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. También se le conoce como sistema respiratorio.
Las partes del aparato respiratorio son la nariz, la boca, la faringe, que es la garganta, la laringe, que es la caja de la voz, y la tráquea. Los bronquios, los pulmones, esto funciona de esta manera. El aire entra al cuerpo por la nariz o la boca. El aire pasa por la faringe, la laringe y la tráquea. La tráquea se divide en dos bronquios que entran en los pulmones, y los bronquios se ramifican en tubos más pequeños llamados bronquiolos. Los bronquiolos terminan en los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. El oxígeno pasa a la sangre y es transportado a todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono pasa de la sangre a los pulmones y es exhalado. Para mantener los pulmones saludables, puedes dejar de fumar o no hacerlo, evitar el uso de tabaco de segunda mano y mantener un peso saludable y mantenerse físicamente activo. Vamos a hablar sobre los órganos de los sentidos. Son los ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Estos órganos nos permiten percibir el mundo que nos rodea. Los órganos sensoriales, su función son los ojos. Los ojos permiten ver, captar imágenes, distinguir colores. Los oídos permiten escuchar, hablar sonido, distinguir frecuencias. La nariz permite oler, captar olores, distinguir aromas. La lengua permite saborear, captar sabores, distinguir gustos. La piel nos permite tocar, captar sensaciones tácticas, distinguir cualidades como la textura, dureza, temperatura. Los órganos sensoriales recompilan información sobre el entorno y la transmiten al cerebro para su interpretación. Esto funciona de tal manera: células y tejidos especializados en los órganos sensoriales que reciben los estímulos sin procesar. Estos estímulos se transmiten en señales que el sistema nervioso puede utilizar. El cerebro procesa las señales y le indica al resto del cuerpo cómo reaccionar ante ellas. Bueno, con esta parte de mi video hemos terminado mi participación en esta actividad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Darren de la Rosa, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Hoy yo les voy a hablar del sistema linfático y el sistema endocrino. El sistema linfático es una red de vasos que transportan la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son sus objetivos? Recoger el exceso de líquido intersticial o líquido circulante que se encuentra en la célula e incorporarla de nuevo a la circulación en general. Otro sería eliminar los productos de desecho y organismos extraños. La tercera sería transportar los lípidos procedentes de la digestión. Está conformado por los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Son unos tejidos especializados interpuestos entre los vasos, unas estructuras nodulares que forman parte del sistema inmunitario. ¿Cuáles son sus funciones? Defensivas. Eliminan sustancias tóxicas y los gérmenes antes de que la linfa llegue a la sangre. Se encuentran en el cuello, ingles, axilas, alrededor de las orejas. Cuando estos se inflaman se denomina odenopatía. En los vasos linfáticos se organizan en dos plexos, la vena linfática y el canal torácico. Por acá tenemos el sistema linfático, este sería el ganglio linfático, las arterias y venas, y acá se encontraría el vaso linfático que llegaría por acá. Las amígdalas, el timo, el vaso, el intestino delgado, sitio de tejido linfoide asociado a mucosas, que sería este que vemos por acá. Y aquí nos muestra la médula ósea, que sería en esta parte que
Sistema endocrino es un conjunto de glándulas y órganos que producen hormonas que regulan funciones corporales. El hipotálamo, producción de ADH, oxitocina, TRH, CRH, EH, RM, GnRH y somatostatina. En la hipófisis, adenohipófisis, ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, LH y MSH. Neurohipófisis, liberación de oxitocina y ADH. En las glándulas paratiroideas, en la cara posterior de la glándula tiroidea, hormona paratiroidea, PIH. En el corazón, péptido natriurético o trial, ANP. Glándulas suprarrenales, cada glándula suprarrenal se divide en médula, adrenalina, noradrenalina, corteza, cortisol, aldosterona, andrógenos. En el riñón, eritropoyetina, IPO, colcitrol, renina, grasa leptina. En los testículos, andrógenos, especialmente testosterona, inhibinan ovarios, estrógenos, progestágenos, inhibina y relapsina. En la glándula pineal, metatotina, glándulas tiroideas, tiroxina T4, triodotrina T2, calcitocina CT. Timo se atrofia en edad adulta. Timopoyetina. Tracto digestivo, numerosas hormonas, gestina, secretina, SCE, GIP, motatina. Islotes pancreales, insulina, glucagón, somatostatina. Así se encuentra conformado el sistema endocrino. Mi nombre es Caterina Paola Perturferia, estudiante de segundo semestre en Radiología y Imágenes Diagnósticas. En el día de hoy estaremos hablando sobre el sistema digestivo y el sistema urinario. Comenzaremos hablando del sistema digestivo, que es el encargado de transportar todos los alimentos para hacer sus nutrientes y poder eliminarlos a través de residuos. En el día de hoy hablamos de la estructura principal, que es la boca, que es la encargada de la masticación. Hablaremos por segundo de la faringe y esófago, que es por donde realmente se transporta el colon y así pueda llegar al estómago. Vamos a hablar del estómago, un órgano el cual se encarga de producir los jugos gástricos para la digestión y donde se procesan oralmente los alimentos. Pasamos como segundo órgano al hígado. El hígado es el encargado de procesar todas las grasas de la digestión o del cuerpo. Y normalmente viene acompañado de lo que es la vesícula biliar. La vesícula biliar normalmente almacena la bilis, que es la sustancia que utiliza el suelo para procesar las grasas. Pasamos al páncreas, que es el encargado de producir las enzimas digestivas para la digestión. Este órgano que vemos acá es el intestino grueso, es el encargado de la producción de heces y también de absorber la absorción del agua. El intestino delgado, que vemos acá, es el encargado de la absorción de nutrientes para así llevarlos a la sangre. Y por último, tenemos al ano, que es el encargado normalmente de la eliminación de residuos a través de las heces. El sistema urinario es el encargado de eliminar los desechos líquidos y regular el equilibrio de agua, sales y pH del cuerpo. El sistema urinario está conformado por riñón, uretres, riñón, como lo ven acá, ambos riñones, y estos son los uretres, que son los tubos que se ven aquí, uretra y vejiga urinaria. El riñón, su función principal es eliminar las sustancias tóxicas de la sangre y también se encarga de producir la orina. Los uretres son tubos que transportan la orina hacia la uretra. Esa es su función principal. Tenemos la vejiga urinaria, que es la encargada de almacenamiento de la orina, y tenemos la uretra, que es la encargada de eliminar como tal este líquido, que ya es un líquido de residuos del cuerpo, que es la orina como tal.
Hola a todos, compañeros, tutora, mi nombre es Kelly Herrera Ortega, soy estudiante de radiología y en el día de hoy voy a hablarles acerca de los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, para la actividad presente a realizar. Bueno, en el siguiente dibujo encontramos una figura anatómica femenina y masculina, donde se ve claramente dónde queda la ubicación de estos aparatos en el organismo tanto femenino como masculino. Acá en esta parte encontramos de una manera más clara cómo está conformado el aparato reproductor masculino y acá el femenino. Aquí está cada uno de sus partes totalmente detalladas en su ubicación. Las partes del aparato reproductor masculino son las vesículas seminales, que son estas que están acá, la próstata, que está ubicada aquí debajo de las vesículas seminales. Encontramos aquí el escroto es la piel que recubre los testículos. La vejiga, que está llena de orina, está aquí señalada. El conducto deferente, el epididimo, los testículos y finalmente el pene. En el aparato reproductor femenino encontramos el útero como este órgano aquí principal, encontramos las trompas de falopio, encontramos el cuello uterino, que es esta parte de acá, la vagina y los ovarios. Estas son las partes del aparato reproductor femenino. Acá en esta tabla he colocado la estructura, es decir, la parte del aparato y su función. En este caso vamos a comenzar con el reproductor masculino. Iniciamos con el testículo. Los testículos son las gónadas masculinas, las cuales producen espermatozoides y hormonas sexuales. Encontramos también el epididimo, que se ubica sobre cada testículo, en la que se realiza la maduración de los espermatozoides. También encontramos el conducto deferente, que es el conducto donde transitan los espermatozoides hacia las glándulas anexas. Estas glándulas anexas son las vesículas seminales, que son las glándulas donde participan de manera directa la formación del líquido seminal y fabrican el líquido preseminal también. Esto tiene un volumen aproximado entre el 50 y el 60% del volumen del semen se produce acá en estas glándulas. Encontramos la próstata, que es una glándula también donde participa de manera directa en la formación del líquido seminal. De igual manera encontramos las glándulas de Cooper, que también hacen parte de la producción del líquido seminal y preseminal. Y finalmente encontramos el pene. El pene es el órgano copulador masculino, el cual tiene como función expulsar durante la eyaculación el líquido seminal, pero también tiene una función básica en la orina, que también por medio de él se excreta la orina en el cuerpo humano. Bueno, acá encontramos también la misma tabla, pero en este caso tenemos las estructuras femeninas y sus funciones. Aquí encontramos el ovario, que son las gónadas femeninas que producen los ovocitos y también producen hormonas. Encontramos el útero, que es un órgano muscular hueco, donde se produce allí la implantación del embrión y su desarrollo durante todo el embarazo. También encontramos la vagina, que es un conducto tubular y elástico que conecta al útero con el exterior del cuerpo y constituye el canal de parto. Encontramos las trompas de falopio, que son conductos musculares que conectan a los ovarios con el útero y de ahí se produce la fecundación. También encontramos los óvulos, que son las células sexuales femeninas y son producidas por los ovarios. Y finalmente la vulva, que es un conjunto de órganos externos que protegen la entrada de la vagina. Bueno, como hemos visto, hemos detallado claramente cada una de las estructuras de los sistemas reproductores, tanto femenino como masculino, sus diferentes funciones, su ubicación y sus partes, como vemos acá, y su ubicación anatómica, tanto en el cuerpo femenino como en el cuerpo masculino de ambas estructuras. Muchísimas gracias.